Mientras yacía inconsciente después de la cirugía, mi esposo trajo a su novia embarazada a mi habitación del hospital. Su madre dijo, quizás se muera y resuelva nuestro problema. Lo escuché todo. Cuando desperté, las enfermeras ya habían puesto en marcha algo impactante. Alguien que no debería tener acceso a mi historial médico lo estaba leyendo. Mira esto, dijo una joven voz femenina, mientras unos papeles crujían al lado de mi cama. Aquí dice, la cirugía fue más complicada de lo esperado. Hemorragia interna, tiempo prolongado bajo anestesia. Hemorragia interna. Mi cirugía había sido una extirpación de vesícula rutinaria. Había hablado con mi cirujano antes del procedimiento, y me había asegurado que era sencillo, con un riesgo mínimo. Entonces, ¿por qué esta extraña discutía complicaciones que no existían cuando firmé los formularios de consentimiento? Eso es bueno para nosotros, respondió Joshua, y algo en su tono hizo que mi presión arterial se disparara a pesar de los sedantes que corrían por mi sistema. Bueno para ellos. Las complicaciones médicas eran buenas para ellos. Antes de continuar con esta historia, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees que las mujeres merecen protección contra los depredadores financieros que explotan la confianza y la vulnerabilidad, por favor, considera suscribirte. Nos ayuda a compartir estas importantes historias con otros que necesitan escucharlas. Ahora, veamos qué descubrí a continuación. Forcé mi respiración para que se mantuviera constante, manteniendo los ojos cerrados mientras unos pasos se acercaban a mi cama. El sonido familiar de los zapatos de cuero de Joshua se mezclaba con el clic más suave de unos tacones que no reconocí. Mi esposo de 8 años estaba en mi habitación del hospital con otra mujer, discutiendo mi condición médica como si fuera una especie de transacción comercial. Rebecca mencionó que alguien estuvo haciendo preguntas sobre las pólizas de seguro ayer, continuó la voz femenina, preguntas detalladas sobre los procedimientos de pago y las reclamaciones de los beneficiarios. Mi enfermera, Rebecca, había parecido nerviosa antes, jugueteando con mi vía intravenosa y revisando mi historial varias veces. Yo había asumido que era un monitoreo posquirúrgico normal, pero ahora su comportamiento tenía un sentido terrible. Alguien le había estado sacando información sobre mis detalles financieros mientras yo yacía inconsciente y vulnerable. ¿Cuánto sabe ella?, preguntó Joshua. Nada. Me aseguré de eso. Pero sospecha del momento. No dejaba de preguntar por qué los familiares necesitaban información sobre los procedimientos de seguro antes de que la paciente se hubiera recuperado. ¿Familiares?, en plural. Mi mente se aceleró mientras intentaba identificar la voz de esta mujer. No era su hermana, no era su prima. Era alguien que nunca había oído antes. Sin embargo, hablaba con la familiaridad casual de alguien que pertenecía al círculo íntimo de Joshua. La cama se movió ligeramente cuando alguien se sentó a mi lado. Reconocí la colonia de Joshua, la misma marca cara que le había comprado para nuestro aniversario hacía 6 meses. Su mano tocó mi frente, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que ahora se sentía calculador. El cirujano dijo que podría experimentar problemas de memoria por la anestesia prolongada, dijo en voz baja. Eso podría jugar a nuestro favor. Problemas de memoria. Intenté recordar mi conversación con el doctor Martínez antes de la cirugía. No había mencionado tales riesgos. Procedimiento estándar, había dicho. Cirugía ambulatoria, a casa el mismo día. Entonces, ¿por qué había estado inconsciente durante lo que parecían horas? ¿Y por qué Joshua discutía la pérdida de memoria como si fuera parte de algún plan? ¿Estás seguro de que no puede oírnos?, preguntó la mujer. Mírala. Está completamente ida. Los medicamentos que le dieron noquearían a un caballo. Pero yo podía oírlo todo. Cada palabra susurrada, cada papel crujiendo, cada paso alrededor de mi cama. La anestesia estaba desapareciendo más rápido de lo que se daban cuenta, y mi entrenamiento como investigadora de seguros se activó automáticamente. 8 años detectando fraudes y analizando reclamaciones sospechosas me habían enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto. La puerta se abrió con su familiar chirrido, y escuché los zapatos de suela blanda del personal médico entrando. Pero en lugar de los alegres saludos habituales que mis enfermeras me habían estado dando, había tensión en el aire. Señor Martínez, necesito hablar con usted afuera. La voz de Rebecca era firme, profesional.
Estamos teniendo un momento familiar privado, respondió Joshua, su tono cambiando a la voz encantadora que usaba con extraños. Es importante. La política del hospital requiere que discuta algunas preocupaciones con el esposo de la paciente. Mi monitor de ritmo cardíaco debió haber delatado algo porque Rebecca se movió rápidamente a mi lado, ajustando algo en mi vía intravenosa. Sus dedos rozaron mi muñeca, y sentí como comprobaba mi pulso manualmente, su tacto demorándose más de lo necesario. Los signos vitales de la paciente muestran algunas irregularidades, anunció. Necesito que todos, excepto la familia inmediata, salgan. Chelsea es familia, dijo Joshua firmemente. Finalmente, un nombre para la voz que había estado discutiendo mis complicaciones médicas y pólizas de seguro. Pero, ¿quién era Chelsea? ¿Y por qué Joshua la consideraba familia cuando yo nunca había oído su nombre antes? Los registros del hospital solo muestran al cónyuge y a los padres como familiares aprobados, respondió Rebecca, y pude oír el acero en su voz. Todos los demás necesitan esperar en la sala de espera familiar. Hubo un momento de tenso silencio antes de que oyera el clic de los tacones moviéndose hacia la puerta. Chelsea no estaba contenta de que la despidieran, pero se estaba yendo. La puerta se cerró con un suave golpe. La cirugía de su esposa tomó más tiempo de lo esperado, le dijo Rebecca a Joshua, pero su voz era diferente ahora, más cuidadosa. Hubo algunas complicaciones que el cirujano tuvo que abordar. Complicaciones que no existían. Estaba segura ahora de que algo estaba muy mal con mis registros médicos. Y Rebecca estaba tratando de averiguar qué estaba pasando tanto como yo. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Joshua, y capté algo en su voz. No preocupación, sino curiosidad, como si estuviera recopilando información en lugar de preocuparse por la salud de su esposa. Hemorragia interna que requirió procedimientos adicionales. El tiempo de anestesia se extendió significativamente, y puede haber algunos efectos cognitivos temporales. No había habido hemorragia interna. Recordaba la cirugía claramente hasta que la anestesia hizo efecto y el doctor Martínez había dicho que todo parecía rutinario. Pero Rebecca estaba creando una narrativa, y comencé a sospechar que me estaba protegiendo de algo que aún no entendía. ¿Cuán temporales?, presionó Joshua. Problemas de memoria, confusión. Dificultad para procesar información podrían durar días o semanas dependiendo de cómo responda su cuerpo al trauma. Rebecca le estaba dando a Joshua exactamente lo que él parecía querer oír, que estaría confundida, vulnerable e incapaz de entender lo que sucedía a mi alrededor. Pero, ¿por qué mi propio esposo querría que estuviera incapacitada? La puerta se abrió de nuevo y escuché múltiples pasos entrando. La energía en la habitación cambió drásticamente a medida que llegaban más personas. ¿Cómo está ella? Una voz de mujer mayor, aguda e impaciente. Megan, la madre de Joshua, con su distintivo tono nasal y la forma en que siempre iba directo al grano sin formalidades. Pero había algo diferente en su voz hoy. Un filo que nunca había oído antes. ¿Sigue inconsciente?, respondió Joshua. La cirugía fue más complicada de lo esperado. Bien, dijo Megan, y esa sola palabra hizo que se me revolviera el estómago. Quizás se muera y resuelva nuestro problema. Las palabras me golpearon como agua helada. La madre de Joshua, la mujer que me había sonreído en innumerables cenas, que me había abrazado en la mañana de Navidad, que me había llamado hija durante 8 años, acababa de desear mi muerte como una solución conveniente a algún problema que ni siquiera sabía que existía. Mamá, dijo Joshua, pero su tono no era de sorpresa u horror. Era de advertencia, como si le estuviera avisando que fuera más cuidadosa con sus palabras en lugar de estar en desacuerdo con el sentimiento. ¿Qué? Solo estoy diciendo lo que todos estamos pensando. Toda esta situación sería mucho más fácil si no tuviéramos que lidiar con ella. Lidiar conmigo, como si yo fuera un obstáculo en lugar de un ser humano. Como si mi existencia estuviera incomodando sus planes. El dinero del seguro lo cubriría todo, llegó la voz de Chelsea desde cerca de la ventana. Había regresado a pesar de las instrucciones de Rebecca. Y ahora estaba discutiendo mi póliza de seguro de vida como si ya estuviera muerta. Dinero del seguro. Mi mente se puso en modo investigadora, analizando la conversación con desapego profesional a pesar del horror personal de lo que estaba escuchando. Estaban discutiendo mi muerte como una oportunidad financiera,
hablando de los pagos del seguro mientras yo yacía supuestamente inconsciente a solo unos metros de distancia. Rebecca se está volviendo sospechosa, dijo Joshua en voz baja. Está haciendo demasiadas preguntas sobre quién tiene acceso a la información médica. Entonces tenemos que ser más cuidadosos, respondió Megan. Pero esta cirugía fue el momento perfecto. Nadie cuestiona las complicaciones durante los procedimientos médicos. Momento perfecto. Habían estado planeando algo, y mi cirugía de vesícula les había proporcionado una oportunidad que apenas comenzaba a comprender. El procedimiento de rutina que había programado hacía meses se había convertido de alguna manera en parte de su plan. ¿Qué hay de la casa?, preguntó Chelsea. Ya está arreglado. Los papeles se firmaron antes de la cirugía. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Yo era dueña absoluta de la casa de mi abuela. La heredé libre de deudas cuando ella falleció hace 5 años. Joshua no tenía ningún derecho legal sobre esa propiedad, y yo nunca había firmado ningún documento que le diera la propiedad o derechos de préstamo. Pero mientras yacía allí escuchándolos planear mi destrucción financiera, me di cuenta de que mi firma podía ser falsificada, especialmente si estaba inconsciente y supuestamente sufriendo problemas de memoria. Si parecía confundida y vulnerable, ¿quién cuestionaría las afirmaciones de Joshua sobre documentos legales o decisiones financieras? El alcance total de su traición se estaba volviendo claro, y iba mucho más allá de una simple aventura. Esto era sistemático, calculado, y había estado en marcha mucho antes de que yo sintiera el primer dolor en mi costado que llevó a esta cirugía. No solo planeaban reemplazarme. Planeaban borrarme por completo, tomando todo por lo que había trabajado y heredado, mientras hacían que mi muerte pareciera un trágico pero conveniente accidente que resolvía todos sus problemas y financiaba su nueva vida juntos. Yací perfectamente quieta, controlando mi respiración y mi ritmo cardíaco, mientras las 3 personas en las que más confiaba en el mundo discutían las mejores formas de destruir todo lo que había construido y heredado de la abuela que me había criado para ser fuerte, independiente y nunca dejar que nadie tomara lo que era legítimamente mío. No tenía ni idea de que podía oír cada palabra, y que cada sílaba se estaba grabando en mi memoria con la precisión de alguien que había pasado años documentando fraudes y construyendo casos contra personas que se creían más listas que el sistema. En el momento en que salieron de mi habitación esa primera noche, supe que todavía no podía despertar. No cuando acababa de descubrir la punta de lo que claramente era una conspiración mucho más grande. Tenía que permanecer inconsciente, tenía que seguir haciéndome la muerta mientras ellos revelaban el alcance total de su traición. A la mañana siguiente, Joshua trajo al doctor Martínez para sus rondas. Mantuve mi respiración superficial y regular mientras él examinaba el sitio de mi incisión y revisaba mi historial. ¿Cuánto tiempo espera que permanezca inconsciente?, preguntó Joshua, y capté la sutil ansiedad en su voz que el doctor pasó por alto por completo. Podría ser otro día o 2. La anestesia prolongada por las complicaciones puede afectar significativamente el tiempo de recuperación. Complicaciones. El doctor Martínez estaba repitiendo la narrativa que Rebecca había comenzado. Pero algo en su tono sugería que no estaba del todo convencido de sus propias palabras. Me pregunté si Rebecca le habría hablado en privado sobre sus preocupaciones. ¿Hay alguna posibilidad de efectos permanentes?, presionó Joshua. ¿De una cirugía de vesícula? Muy poco probable. Debería recuperarse por completo. Escuché la brusca inhalación de Joshua, apenas audible, pero reveladora. No esperaba mi recuperación. Estaba decepcionado por el pronóstico optimista del doctor. Después de que el doctor Martínez se fue, Joshua hizo una llamada telefónica. Me esforcé por escuchar cada palabra mientras se acercaba a la ventana. El doctor dice que estará bien. Necesitamos movernos más rápido. No puedo esperar otra semana. El banco ya está haciendo preguntas sobre la solicitud de préstamo. Préstamo bancario. Mi ritmo cardíaco se disparó, y tuve que concentrarme en mantener mi respiración estable. ¿Qué solicitud de préstamo? No había solicitado ningún préstamo, y nuestra hipoteca había sido pagada cuando heredé la casa de mi abuela. La firma se veía perfecta. Tu tipo hizo un excelente trabajo. Sí, entiendo el riesgo, pero ya estamos comprometidos. Falsificación de firmas, fraude documental profesional. Esto no era una decisión de último momento o un crimen pasional.
Este era un esquema organizado que involucraba a múltiples personas, falsificadores profesionales, y que había sido planeado durante meses, posiblemente años. Rebecca entró durante su conversación, y Joshua terminó rápidamente la llamada. Ella se movió alrededor de mi cama con la eficiencia práctica que había llegado a reconocer, pero sentí que se detuvo en mi muñeca cuando comprobó mi pulso. El ritmo cardíaco de su esposa está elevado, le dijo a Joshua. Eso es inusual para alguien en su estado actual. ¿Es eso peligroso? No necesariamente, pero sugiere que su cuerpo podría estar procesando los medicamentos de manera diferente a lo esperado. Necesitaré monitorearla más de cerca. Rebecca me estaba cubriendo, creando razones médicas para los signos vitales que delataban mi conciencia. Sabía que estaba despierta y me estaba protegiendo. Debería quedarme con ella esta noche, dijo Joshua, por si algo sucede. En realidad, la unidad de cuidados intensivos tiene políticas nocturnas estrictas. Solo puede quedarse un miembro de la familia, y recomendamos que los pacientes descansen sin interrupciones. Debería irse a casa, dormir un poco. Ella será monitoreada constantemente. Rebecca se estaba deshaciendo de él, dándome espacio para revelarme si así lo decidía, pero no estaba lista. Todavía no. Esa noche, después de que Joshua se fuera a regañadientes, Rebecca se acercó a mi cama y habló en un susurro bajo. Sé que puedes oírme. Tus signos vitales te delatan cada vez que él habla de seguros o complicaciones médicas. Hizo una pausa, ajustando mi manta. He sido enfermera durante 15 años. He visto esto antes. Hombres que muestran más interés en el pronóstico que en la recuperación, que preguntan sobre procedimientos de seguro en lugar de opciones de tratamiento. Se acercó más, su voz apenas audible. Estoy divorciada. Mi ex esposo intentó algo similar cuando estaba embarazada de mi hija. Me hizo sentir loca. Cuestionó mi memoria. Me aisló de la familia. Reconozco las señales. Otra pausa. Si puedes oírme y necesitas ayuda, solo aprieta mi mano una vez mañana cuando él esté aquí. A la mañana siguiente, Joshua llegó temprano, con café en la mano y vestido con su mejor traje. Parecía un esposo afligido para cualquiera que no supiera la verdad. Pero ahora notaba detalles que antes había pasado por alto. Su anillo de bodas estaba suelto, como si se lo hubiera estado quitando con frecuencia. Su colonia era diferente, más ligera, más joven, probablemente elegida por Chelsea. Incluso su corte de pelo era más nuevo, con un estilo diferente al corte conservador que había usado durante nuestro matrimonio. ¿Algún cambio durante la noche?, le preguntó a Rebecca. Su actividad cerebral muestra patrones más normales. Podría despertar en cualquier momento. Podría, no lo hará. La medicina no es una ciencia exacta, señor Martínez. Algunos pacientes se recuperan rápidamente, otros tardan más. No hay forma de predecirlo con certeza. Cuando Rebecca comprobó mi pulso, le di el apretón más suave que pude. Sus dedos se apretaron ligeramente en reconocimiento, y supe que tenía una aliada. Vuelvo enseguida, le dijo Rebecca a Joshua. La política del hospital requiere que revise a otro paciente, pero regresaré en 10 minutos. En el momento en que ella se fue, toda la conducta de Joshua cambió. Acercó su silla a mi cama y se inclinó. Sé que esto es difícil de entender, pero todo lo que estoy haciendo es por el bien de todos. La casa solo estaba allí acumulando un capital que no podíamos acceder. Los préstamos nos ayudarán a construir algo mejor. Estaba hablando de él y Chelsea, no de él y de mí. Chelsea ha sido increíble durante todo esto. Se ha estado encargando de todo mientras tú has estado enferma. La casa, las facturas, incluso revisando las cosas viejas de tu abuela en el ático. Las pertenencias de mi abuela. Chelsea había estado revisando las posesiones personales de mi familia, decidiendo que tenía valor y que podía desecharse. La idea de esa extraña arrogante tocando las fotos de mi abuela, sus cartas, sus edredones hechos a mano me hizo hervir la sangre. Encontró algunos documentos interesantes allí arriba. Pólizas de seguro, cuentas de inversión que nunca mencionaste. Es como si estuvieras guardando secretos a tu propio esposo. Estaba tergiversando la narrativa, haciendo que mi privacidad sobre la herencia familiar sonara como un engaño.
Mi abuela había sido cuidadosa con el dinero, había ahorrado e invertido sabiamente, y me había dejado una seguridad financiera que había mantenido separada de nuestras cuentas conjuntas. No porque estuviera ocultando algo, sino porque era el legado de mi familia ganado a través de décadas de trabajo duro y sacrificio. El bebé nacerá en 4 meses. Una niña. Chelsea ya ha elegido un nombre, Emma Grace. Por tu abuela, de hecho. Pensó que te gustaría. Emma Grace. Iban a nombrar a su hija como mi abuela mientras robaban todo por lo que ella había trabajado. La crueldad calculada era impresionante. Rebecca regresó exactamente cuando había prometido, y Joshua inmediatamente volvió a su papel de esposo preocupado. Durante los siguientes 2 días, perfeccioné mi acto de inconsciencia mientras recopilaba información sobre el alcance total de su traición. Chelsea visitaba a diario, a veces sola, a veces con Joshua. Cuando estaba sola, revelaba detalles que me ponían la piel de gallina. He estado usando tus joyas para las citas prenatales, le dijo a mi forma supuestamente inconsciente. Esa pulsera de tenis de diamantes se ve increíble con mis vestidos de maternidad. Probablemente me la quede después. Bueno, después de que todo esté resuelto. Describió cómo dormía en mi cama. Usaba mis costosos productos para el cuidado de la piel y reorganizaba los muebles de mi sala de estar para adaptarse mejor a sus necesidades de embarazo. Habló de la guardería que estaban planeando en lo que había sido mi oficina en casa, con una cuna que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Joshua dice que de todos modos siempre fuiste un poco aburrida. Nunca quisiste viajar. Nunca quisiste probar nuevos restaurantes. Voy a asegurarme de que él experimente la vida como se debe. Aburrida porque había trabajado 60 horas a la semana para mantener el estilo de vida cómodo que él disfrutaba. Porque había elegido la seguridad financiera sobre el gasto impulsivo. Porque había valorado nuestro hogar y nuestro matrimonio por encima del entretenimiento constante y la novedad. El momento más devastador llegó en mi tercer día de inconsciencia consciente. Chelsea llegó usando el anillo de compromiso de mi abuela, no mi alianza de bodas, sino el anillo antiguo que mi abuelo había ahorrado durante meses para comprar en 1952. Lo había guardado en una caja de seguridad, sacándolo solo para ocasiones especiales. Este me queda perfecto, le dijo a Joshua, mostrando el anillo en su mano derecha. Mucho más bonito que su juego de bodas. Más mi estilo. Guarda eso para después, advirtió Joshua. La gente podría notarlo si llevas sus joyas ahora. Pero se ve tan bien en mí, y no es como si ella lo estuviera usando. Habían estado en mi caja de seguridad. De alguna manera habían obtenido acceso a reliquias familiares que representaban 60 años de amor y compromiso. Mis abuelos habían usado esos anillos durante la Depresión, la Segunda Guerra Mundial, criando a 5 hijos con salarios de fábrica y celebrando su aniversario de diamantes solo meses antes de la muerte de mi abuelo. Una vez que todo esté finalizado, puedes usar lo que quieras, le aseguró Joshua. La casa, las joyas, las inversiones, todo será nuestro para hacer lo que queramos. Mientras yacía allí escuchándolos planear su futuro con el legado de mi familia, me di cuenta de que esto no era solo adulterio o incluso robo. Era el borrado sistemático de toda mi existencia, hasta los símbolos más preciosos del amor que había creado mi línea familiar. No tenía ni idea de que cada palabra estaba siendo catalogada por alguien que había pasado 8 años investigando fraudes de seguros. Alguien que entendía exactamente cómo documentar pruebas y construir un caso irrefutable. Pensaron que estaban planeando el crimen perfecto, pero en realidad estaban confesando a alguien que sabía exactamente cómo hacerles pagar por cada una de las violaciones que habían cometido contra mi familia, mi matrimonio y mi vida. En mi cuarta mañana en el hospital, supe que era hora de despertar. Había reunido suficientes pruebas para comprender el alcance de su traición, pero necesitaba ser estratégica en mi salida de la inconsciencia. Demasiado alerta, y sospecharían que había escuchado sus conversaciones. Demasiado confundida, y podrían ver una oportunidad para manipularme aún más. Comencé con pequeños movimientos, un espasmo en el dedo cuando Rebecca comprobó mi pulso. Un suave gemido durante sus rondas matutinas. Ella lo captó de inmediato, interpretando su papel a la perfección. Señora Martínez, ¿puede oírme? Está en el hospital, pero ahora está a salvo. Dejé que mis párpados se agitaran,
entrecerrando los ojos contra las luces fluorescentes como si fueran demasiado brillantes. Joshua se levantó de un salto de su silla, de repente la imagen de la preocupación devota. Cariño, gracias a Dios que estás despierta. He estado tan preocupado. Me concentré en su rostro con deliberada confusión, dejando que mi ceño se frunciera como si estuviera luchando por ubicarlo. ¿Joshua? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Tuviste una cirugía, ¿recuerdas? Tu vesícula biliar. Hubo algunas complicaciones, pero vas a estar bien. Me toqué la cabeza con cuidado, haciendo una mueca de dolor. Todo se siente confuso. Recuerdo haber conducido hasta el hospital, pero después de eso. Dejé la frase en el aire, observando cómo su expresión cambiaba de preocupación a algo que parecía sospechosamente un alivio. Eso es normal después de las complicaciones de la anestesia, dijo rápidamente. El doctor dijo que podrías tener algunos problemas de memoria por un tiempo. Problemas de memoria en los que claramente contaba. Decidí probar hasta dónde llegaría con esta ventaja. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 4 días. Has estado inconsciente todo el tiempo. Asentí lentamente como si aceptara esta información. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Pareces cansado. Apenas me he separado de tu lado, mintió suavemente. Aunque algunos amigos han estado ayudando, trayendo comida, revisando la casa. Amigos, en plural. Me pregunté cuánta gente sabía de Chelsea y cómo había explicado su presencia en nuestras vidas. Durante las siguientes horas, interpreté mi papel con cuidado, confundida sobre las fechas, insegura sobre los acontecimientos recientes, pero gradualmente volviéndome más alerta. Pregunté por el trabajo, por las facturas, por detalles mundanos de nuestra vida juntos, observándolo elaborar mentiras con una facilidad practicada. Tu jefa llamó, dijo. Le expliqué tu condición. Está guardando tu puesto, pero no hay presión para que regreses hasta que te recuperes por completo. Mi jefa, Jennifer, nunca guardaría un puesto indefinidamente sin documentación médica. Sospeché que Joshua no la había llamado en absoluto o le había dicho algo completamente diferente sobre mi condición. ¿Y el dinero? Si no estoy trabajando. No te preocupes por eso ahora. Me he estado encargando de todo. El seguro está cubriendo los gastos médicos, y yo me he encargado de las facturas. Encargándose de las facturas con tarjetas de crédito a mi nombre de cuentas a las que había accedido sin autorización, pero asentí agradecida, interpretando el papel de la esposa confiada que creía que su esposo estaba protegiendo sus intereses. Rebecca me dio el alta a la tarde siguiente con instrucciones estrictas sobre citas de seguimiento y fisioterapia. Mientras Joshua me llevaba en silla de ruedas a su coche, la miré a los ojos y articulé, gracias. Ella me apretó el hombro y susurró, ten cuidado. El viaje a casa reveló más pruebas de su engaño. El coche de Joshua tenía un nuevo asiento para bebé en la parte de atrás, aún no instalado, pero claramente comprado recientemente. Cuando lo comenté, afirmó que era para el bebé de su hermana. Lisa me pidió que lo recogiera ya que pasaba por la tienda. El hijo menor de Lisa tenía 12 años. No había necesitado un asiento para bebé en más de una década. Nuestra casa se veía igual desde fuera, pero en el momento en que crucé la puerta principal, pude ver los cambios sutiles. Una almohada de embarazo en nuestro sofá, un champú diferente en el baño. El joyero antiguo de mi abuela había sido movido del tocador del dormitorio a la encimera de la cocina, como si alguien lo hubiera estado revisando casualmente mientras cocinaba. Deberías descansar, dijo Joshua, guiándome hacia el dormitorio. Te prepararé un poco de sopa. Me acomodé en la cama, notando que las sábanas olían diferente. No solo limpias, un suavizante completamente diferente, tal vez incluso sábanas diferentes. El aroma de Chelsea persistía débilmente en la habitación que debería haber sido mi santuario. Mientras Joshua se ocupaba en la cocina, examiné cuidadosamente mi mesita de noche. Mis frascos de recetas habían sido movidos. El libro que había estado leyendo antes de la cirugía había desaparecido, reemplazado por revistas que nunca había comprado. Incluso el cargador de mi teléfono era diferente, más nuevo, todavía en su empaque. Habían estado viviendo aquí, no solo visitando o quedándose ocasionalmente, sino viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, usando mis pertenencias como si ya les pertenecieran.
Durante la cena, sondeé cuidadosamente en busca de información sobre nuestras finanzas. He estado pensando en esas vacaciones de las que hablamos, dije, observando su reacción. Quizás podríamos usar parte del capital de la casa para un buen viaje una vez que me sienta mejor. Joshua casi se atraganta con la sopa. En realidad, cariño, probablemente deberíamos ser conservadores con los gastos ahora mismo. Facturas médicas, tiempo sin trabajar. Podría ser mejor esperar. Conservador con los gastos mientras él había estado cargando miles de dólares a nuestras tarjetas de crédito para artículos de bebé y las necesidades de su novia. ¿Qué hay de la cuenta de inversión de mi abuela? Pensé en usar parte de ese dinero para mejoras en el hogar. ¿Cuenta de inversión? Parecía genuinamente confundido, lo que me dijo que aún no había encontrado todos mis activos financieros. La que abrió a través de su cooperativa de crédito. Creo que hay unos $40,000 en bonos y certificados. Sus ojos se abrieron ligeramente. $40,000 de los que no sabía, a los que no podía acceder y que no podía robar sin mi participación directa. Yo. No recuerdo que lo mencionaras antes. ¿En serio? Podría haber jurado que te lo conté. Tal vez sean los problemas de memoria de la cirugía. Estaba sembrando semillas de duda sobre mi estado mental mientras revelaba simultáneamente activos a los que él querría acceder. Si parecía confundida y vulnerable, podría cometer errores en su afán por hacerse con el control de un dinero que no sabía que existía. Esa noche, mientras Joshua pensaba que estaba durmiendo la siesta, lo escuché hablar por teléfono en la cocina. Está más confundida de lo que esperábamos. Pregunta por cosas que no existen, olvida conversaciones que nunca tuvimos. Sí, creo que podemos trabajar con esto. Más confundida de lo que esperaban. Esto confirmaba que mis supuestos problemas de memoria eran parte de su plan, no una desafortunada complicación con la que tenían que lidiar. El préstamo sobre el capital de la casa fue aprobado. Tendremos acceso a los fondos para el viernes. No, ella firmó todo antes de la cirugía, ¿recuerdas? La confusión solo hace que sea más fácil de explicar si alguien hace preguntas más tarde. Préstamos sobre el capital de la casa. Habían hipotecado la casa de mi abuela, la propiedad que había estado pagada durante 5 años, mi única seguridad real en este matrimonio. De alguna manera habían falsificado mi firma en los documentos del préstamo y estaban tratando el dinero prestado como su ganancia personal. Chelsea ha sido paciente, pero ya se le empieza a notar. Necesitamos movernos más rápido. Sé los riesgos, pero ya estamos comprometidos. ¿Moverse más rápido hacia qué? Mi muerte, mi desaparición, o simplemente mi completa destrucción financiera. Había oído suficiente. Mientras Joshua terminaba su conversación telefónica, recuperé silenciosamente la tarjeta de visita que Rebecca había deslizado en mis papeles de alta. Sarah Chen, abogada, con una nota escrita a mano en el reverso, se especializa en casos de abuso financiero. Menciona mi nombre. A la mañana siguiente, le dije a Joshua que tenía una cita de fisioterapia a las 10 de la mañana. En lugar de eso, conduje a la oficina de Sarah Chen, lista para comenzar a construir el caso que expondría cada crimen que habían cometido y aseguraría que el legado de mi abuela nunca financiaría la felicidad de las personas que habían deseado mi muerte. Mientras me sentaba en la sala de espera del bufete de abogados, me di cuenta de que su mayor error no fue subestimar mi conciencia durante esas conversaciones en el hospital. Su mayor error fue asumir que alguien que había pasado 8 años investigando fraudes de seguros no sabría exactamente cómo documentar pruebas y construir un caso inquebrantable contra personas que se creían más listas que el sistema. Me enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre sus crímenes simplemente discutiéndolos frente a lo que creían que era mi cuerpo inconsciente. Ahora iba a usar sus propias palabras para destruir el futuro que habían estado planeando tan cuidadosamente a mi costa. La oficina de Sarah Chen no se parecía en nada a los estériles bufetes de abogados corporativos que había imaginado. Su área de recepción se sentía cálida, casi terapéutica, con una iluminación suave y sillas cómodas que no intimidaban a los clientes vulnerables. Cuando me llamó a su oficina, entendí de inmediato por qué Rebecca la había recomendado. Antes de empezar, dijo Sarah, sentándose detrás de su escritorio con un bloc de notas amarillo, necesito que entiendas que lo que estás describiendo no es solo infidelidad marital. Basado en la información preliminar de Rebecca, estamos ante múltiples delitos graves.
¿Estás preparada para las consecuencias legales que enfrentará tu esposo? Él deseó mi muerte en mi habitación del hospital, respondí en voz baja, mientras yo estaba supuestamente inconsciente e indefensa. Sí, estoy preparada para cualquier consecuencia que se derive. Sara asintió, tomando notas. Cuéntamelo todo, empezando por las irregularidades financieras que has descubierto. Durante las siguientes 2 horas, detallé cada conversación que había escuchado, cada transacción sospechosa que había notado, cada mentira que Joshua había dicho sobre mi condición. La expresión de Sara se volvía más seria con cada revelación. El préstamo sobre el capital de la casa es nuestro punto de partida más fuerte, explicó. Si tu firma fue falsificada en esos documentos, eso es robo de identidad y fraude bancario. ¿Tienes alguna muestra de tu firma real para comparar? Tengo 8 años de declaraciones de impuestos conjuntas, papeles de la hipoteca, documentos de seguros. Mi firma es consistente y distintiva. Bien. Necesitaré copias de todo. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamo, registros médicos de tu cirugía. ¿Puedes acceder a esto sin levantar sospechas? Esa se convirtió en mi misión durante las semanas siguientes. Cada tarde, cuando Joshua pensaba que estaba descansando, yo estaba llevando a cabo la investigación más importante de mi carrera. Fotografié extractos bancarios mientras él se duchaba, copié recibos de tarjetas de crédito de su cartera mientras dormía y documenté sistemáticamente cada transacción financiera que había ocurrido sin mi conocimiento. El alcance del fraude era asombroso. Joshua había abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre, había solicitado 2 préstamos personales usando mi número de seguro social, y de alguna manera, había accedido a mi cuenta de jubilación para hacer un retiro por dificultades económicas. El robo total superaba los $80.000. Pero la evidencia más condenatoria provino de sus mensajes de texto. Durante una de sus ausencias más largas, utilicé un software que había aprendido en casos de fraude de seguros para recuperar mensajes eliminados de su teléfono. Las conversaciones con Chelsea revelaron una planificación que se remontaba a más de un año. Es tan confiada que nunca revisa los extractos bancarios, decía un mensaje de hacía 10 meses. La póliza de seguro de vida vale 250.000, la casa vale al menos 180.000, más sus cuentas de jubilación, había respondido Chelsea. Solo necesitamos la oportunidad adecuada, algo que parezca accidental. Mis manos temblaban mientras fotografiaba estos mensajes. No solo habían estado planeando robarme. Habían estado investigando formas de hacer que mi muerte pareciera natural o accidental. Mi cirugía de vesícula no había creado su oportunidad. Simplemente había acelerado los planes que ya habían hecho. Cuanta más evidencia reunía, más me daba cuenta de que esto tenía que ser más que un simple caso de divorcio. Joshua había manipulado a todos en nuestro círculo social, red profesional y familia extendida. Sus compañeros de trabajo creían que yo estaba terminalmente enferma. Su madre pensaba que yo era mentalmente inestable y financieramente irresponsable. A nuestros amigos en común les habían dicho que yo era controladora y emocionalmente abusiva. Fue entonces cuando concebí la cena. Quiero planear una celebración de recuperación, le dije a Joshua una noche, observando su rostro en busca de cualquier signo de pánico. Algo para agradecer a todos los que nos apoyaron durante mi crisis de salud. ¿Es realmente necesario? Todavía te estás recuperando y las grandes reuniones podrían ser abrumadoras. Me siento lista para socializar de nuevo. Además, quiero mostrarles a todos cuánto significó su amabilidad para mí. Joshua no podía oponerse sin parecer poco comprensivo, pero capté la mirada preocupada que cruzó sus facciones. Estaba calculando riesgos, preguntándose qué podría decir o hacer frente a testigos. ¿A quién pensabas invitar? A todos los que enviaron flores o tarjetas. A tus compañeros de trabajo que organizaron esa cadena de comidas. A tu familia, por supuesto. A nuestros vecinos que revisaron la casa. Chelsea definitivamente debería venir. Mencionaste lo útil que ha sido. La lista de invitados que creé fue quirúrgica en su precisión. Cada persona a la que Joshua le había mentido sobre mi condición, nuestro matrimonio o su relación con Chelsea estaría en la misma habitación simultáneamente. Todos escucharían la verdad al mismo tiempo, haciendo imposible que él creara diferentes narrativas para diferentes audiencias.
Mientras Joshua pensaba que estaba planeando un simple menú para la cena, en realidad estaba creando una presentación multimedia que expondría cada crimen que había cometido. La presentación de diapositivas comenzaba de manera inocente, fotos de la boda, recuerdos de vacaciones, reuniones familiares, pero incrustadas por todas partes había capturas de pantalla de extractos bancarios, copias de documentos falsificados y transcripciones de las conversaciones que había grabado durante mi estancia en el hospital. Sara me ayudó a coordinar con la detective María Santos de la Unidad de Delitos Financieros. La detective Santos había estado rastreando redes de robo de identidad que se dirigían a mujeres casadas, particularmente aquellas con buen crédito y activos familiares. Tu caso encaja en un patrón que hemos estado investigando, explicó durante nuestra reunión. Maridos que destruyen sistemáticamente la independencia financiera de sus esposas, a menudo mientras las mujeres lidian con problemas médicos o crisis familiares que las hacen vulnerables. La evidencia que he reunido será admisible en el tribunal. Las conversaciones grabadas de tu habitación del hospital son legales. Tú eras la parte perjudicada y tenías una expectativa razonable de que las discusiones médicas serían privadas. Los documentos financieros son tus propios registros, y la recuperación de mensajes de texto se hizo en dispositivos que eran de propiedad conjunta. Tu caso es sólido. Organizamos que la detective Santos estuviera presente en la cena junto con otros 2 oficiales que permanecerían fuera hasta que fueran necesarios. El momento tenía que ser perfecto. Suficiente evidencia presentada para que los crímenes fueran innegables, pero no tanta como para que Joshua pudiera alegar trampa o manipulación. Mientras tanto, yo estaba asegurando mi futuro en silencio. El hermano de Rebecca, David, resultó ser más que un simple consultor de seguridad. Era un exdetective de policía que se especializaba en proteger a víctimas de abuso doméstico durante transiciones peligrosas. Me ayudó a abrir nuevas cuentas bancarias en una institución financiera diferente, cambiar las contraseñas de todas mis cuentas personales y coordinar con un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa de mi abuela en el momento en que Joshua se fuera para nuestra cena. El momento más peligroso para las mujeres en situaciones como la tuya es cuando el abusador se da cuenta de que ha perdido el control, advirtió David. Debemos asumir que una vez que Joshua entienda lo que está sucediendo, puede volverse desesperado o violento. David instaló cámaras de seguridad por toda la casa, documentó cada objeto de valor y me ayudó a trasladar las pertenencias más preciosas de mi abuela a una unidad de almacenamiento segura. También organizamos que mis documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte, se guardaran de forma segura fuera de la casa. ¿Y después de la cena?, preguntó David. ¿A dónde irás una vez que todo salga a la luz? Miré alrededor de la sala de estar de mi abuela, los muebles que había ahorrado durante décadas para comprar, las fotos familiares que narraban generaciones de mujeres fuertes que habían sobrevivido a cosas mucho peores que maridos infieles. No voy a ir a ninguna parte, dije firmemente. Esta es mi casa, comprada con el trabajo duro de mi familia y dejada a mí gracias a la cuidadosa planificación de mi abuela. Joshua es el que se irá. 3 semanas después de mi despertar estratégico, todo estaba en su lugar. La lista de invitados estaba confirmada. La presentación de la evidencia estaba preparada y la policía estaba coordinada. Joshua pensaba que iba a asistir a una simple celebración de recuperación que reforzaría su imagen de esposo devoto que había apoyado a su esposa durante una crisis médica. En cambio, estaba entrando en una revelación cuidadosamente orquestada que expondría cada mentira que había dicho, cada crimen que había cometido y cada persona que había manipulado durante su campaña sistemática para destruir mi vida y robar el legado de mi familia. Mientras enviaba las invitaciones finales para la cena, me di cuenta de que el mayor error de Joshua no fue solo subestimar mi conciencia durante esas conversaciones en el hospital. Su mayor error fue asumir que alguien que había pasado 8 años detectando fraudes de seguros no reconocería las señales cuando se convirtiera en el objetivo de la estafa más elaborada de su propia vida. La noche de la cena, llegué al restaurante Rosarios 2 horas antes de que los invitados tuvieran programado aparecer. El mismo comedor privado donde Joshua había jugueteado nerviosamente con el anillo de compromiso de mi abuela, hace 8 años, pidiéndome que fuera su esposa mientras prometía amarme y protegerme para siempre. La ironía no se me escapó de que esta habitación ahora sería testigo de la destrucción de cada voto que había hecho. El personal del restaurante había sido increíblemente servicial cuando expliqué que quería crear una
Presentación multimedia para mi celebración de recuperación. Me ayudaron a colocar la pantalla de proyección donde todos tendrían una vista clara. Probaron el sistema de sonido e incluso proporcionaron soporte técnico para asegurar que nada saliera mal. Durante la presentación más importante de mi vida. Señora Martínez, ¿necesita algo más?, preguntó María, la coordinadora de eventos que había manejado nuestras cenas de aniversario durante los últimos 3 años. En realidad, podría haber algunas reacciones emocionales durante la presentación. Si alguien necesita salir rápidamente, podría asegurarse de que las salidas no estén bloqueadas. María pareció perpleja, pero asintió profesionalmente. Por supuesto. ¿Está todo bien? Todo estará perfecto. Los invitados comenzaron a llegar a las 6:30, exactamente como estaba planeado. Me coloqué cerca de la entrada, saludando a cada persona con genuina calidez y gratitud. El compañero de trabajo de Joshua, Tom, me entregó una tarjeta firmada por todo su departamento. Estamos muy contentos de que te sientas mejor, dijo sinceramente. Josh estaba muy preocupado por ti. Todos lo estábamos. Gracias. Su apoyo significó todo durante mi difícil momento. La hermana de Joshua, Lisa, llegó con su esposo, ambos dándome abrazos cuidadosos como si todavía pudiera estar frágil por mi supuesta prueba. Te ves maravillosa, dijo Lisa, estudiando mi rostro. Mucho mejor de lo que Joshua describió. Hizo que pareciera como si. ¿Cómo si qué? Bueno, como si estuvieras mucho más enferma de lo que pareces. Joshua había estado manejando diferentes narrativas para diferentes personas, pero las inconsistencias comenzaban a notarse. Megan llegó elegantemente tarde, haciendo su gran entrada con la confianza de alguien que creía tener todo el poder en la dinámica familiar. Me besó en la mejilla con la misma falsa calidez que había soportado durante 8 años, sin sospechar nunca que había escuchado cada palabra cruel que había susurrado sobre mi posible muerte. «Te ves sorprendentemente bien, querida», dijo, su tono con la suficiente sorpresa como para sonar malintencionado. «Gracias, Megan. Me siento mucho más fuerte de lo que nadie esperaba». Joshua y Chelsea llegaron juntos a las 7:15, y observé cómo la energía de la habitación cambiaba mientras la gente intentaba ubicar a la bonita joven que parecía tan cómoda al lado de Joshua. Él la presentó sin problemas a cada grupo de invitados. Esta es Chelsea, una amiga de la familia que ha sido increíblemente útil durante la recuperación de mi esposa. Se ha estado encargando de tantas cosas mientras yo me concentraba en las visitas al hospital. Amiga de la familia. La novia embarazada que llevaba a su hijo estaba siendo presentada como una vecina servicial a personas que habían enviado tarjetas de condolencia y organizado cadenas de comidas por lo que creían que era mi enfermedad terminal. Chelsea, qué amable eres al ayudar, dijo Margaret, la vecina de enfrente. Debe ser difícil ser tan joven y lidiar con una situación médica tan grave. Ha sido un desafío, respondió Chelsea, su mano moviéndose inconscientemente hacia su aún pequeño vientre. Pero Joshua necesitaba apoyo, y yo quería hacer todo lo que pudiera. Observé esta actuación con fascinación. Chelsea había perfeccionado el papel de la amiga desinteresada de la familia, mientras que Joshua interpretaba al esposo devoto, soportando una carga imposible. Ninguno de los dos mostró culpa o incomodidad al mentir a personas que se preocupaban genuinamente por mi bienestar. A las 8, llamé la atención de todos. No puedo empezar a expresar lo agradecida que estoy de que todos estén aquí esta noche, comencé, mi voz resonando en la habitación. Las últimas semanas han sido las más desafiantes de mi vida, pero su apoyo, su amabilidad y su amor han significado todo para mí. Murmullos de simpatía y aliento recorrieron la multitud. Joshua me sonrió desde su asiento, con Chelsea a su lado con una expresión apropiadamente sombría. He preparado una pequeña presentación, algunas fotos y recuerdos de los últimos 8 años. Pensé que sería agradable compartir algunos momentos felices después de un momento tan difícil. Las luces se atenuaron y la primera diapositiva apareció en la pantalla. Nuestra foto de boda, Joshua y yo cortando el pastel con sonrisas radiantes. La audiencia hizo sonidos de apreciación, varias personas comentaron lo jóvenes y felices que nos veíamos. Continué con fotos de vacaciones, reuniones festivas, celebraciones de aniversario. Joshua se relajó visiblemente, probablemente pensando que esto no sería más que un tributo nostálgico que reforzara su imagen de esposo amoroso.
El matrimonio no siempre es fácil, dije mientras las fotos de nuestros primeros años llenaban la pantalla. Requiere confianza, honestidad y compromiso. Significa proteger los intereses del otro y nunca aprovecharse de la vulnerabilidad. Aparecieron más fotos, Joshua y yo en barbacoas familiares, fiestas de cumpleaños, momentos tranquilos en casa. Sus compañeros de trabajo sonrieron con complicidad, los miembros de su familia sintieron con aprobación y nuestros vecinos susurraron sobre la pareja devota que siempre habíamos parecido ser. Pero a veces, continué, mi voz volviéndose más dura, la persona en la que más confías en el mundo resulta ser alguien completamente diferente de quien pensabas que era. La 15ª diapositiva lo cambió todo. Los extractos bancarios llenaron la pantalla mostrando transacciones no autorizadas resaltadas en rojo. Facturas de tarjetas de crédito con cargos por muebles de bebé, ropa de maternidad y gastos relacionados con el embarazo. La habitación quedó en completo silencio mientras la gente se inclinaba hacia adelante tratando de entender lo que estaban viendo. Estos son documentos financieros que muestran $80.000 robados de mis cuentas mientras yo supuestamente moría en el hospital, dije con calma. Dinero utilizado para financiar una vida secreta con una novia embarazada mientras mi esposo les decía a todos ustedes que yo estaba terminalmente enferma. Gritos ahogados estallaron por toda la habitación. Joshua se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido. Esto es una locura. Estás teniendo algún tipo de colapso. La cirugía afectó tu mente. Siéntate, Joshua. Mi voz era firme. Aún no hemos terminado. Las siguientes diapositivas mostraron mensajes de texto entre Joshua y Chelsea discutiendo mi póliza de seguro de vida, planeando cómo dividir mis activos y calculando el valor de la casa de mi abuela. Foto tras foto de la evidencia que había recopilado metódicamente durante el último mes. Les dijiste a tus compañeros de trabajo que me estaba muriendo, continué, mirando directamente a Tom y a los demás de la oficina de Joshua. Les dijiste a nuestros vecinos que era mentalmente inestable. Le dijiste a tu familia que era financieramente irresponsable y controladora. Cada persona en esta habitación fue engañada y manipulada para encubrir una aventura, robo de identidad y fraude. Chelsea intentó levantarse, pero yo no había terminado. A todos, me gustaría presentarles a Chelsea Rodríguez, la novia embarazada de Joshua desde hace más de un año. Ha estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, usando las joyas de mi abuela y gastando dinero robado de mis cuentas mientras todos ustedes enviaban tarjetas de condolencia por mi supuesta enfermedad terminal. La habitación estalló en conversaciones de asombro. Los compañeros de trabajo de Joshua parecían desconcertados. Los miembros de su familia miraban con horror, y nuestros vecinos comenzaron a juntar meses de comportamiento sospechoso que habían presenciado pero no habían entendido. La diapositiva final apareció en la pantalla conteniendo solo una frase en letras grandes y en negrita. Quizás se muera y resuelva nuestro problema, dijo Megan Martínez mientras yo yacía inconsciente después de la cirugía. El rostro de Megan se puso blanco como el papel mientras 31 personas se giraban para mirarla. Joshua parecía que podría colapsar al darse cuenta de que yo había estado consciente durante esa conversación en la habitación del hospital. Escuché cada palabra que dijeron mientras pensaban que estaba inconsciente e indefensa, dije, mi voz resonando claramente a través del silencio atónito. Cada comentario cruel sobre que mi muerte era conveniente. Cada discusión sobre la división de mis activos. Cada mentira que les dijeron a estas buenas personas que se preocupaban genuinamente por mi bienestar. La detective Santos eligió ese momento para entrar en el comedor, su placa claramente visible. Detrás de ella venían 2 oficiales uniformados. Joshua Martínez está bajo arresto por robo de identidad, fraude bancario y falsificación. Chelsea Rodríguez está bajo arresto como cómplice de delitos financieros. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Joshua frente a cada persona que había engañado, me di cuenta de que la justicia a veces requiere la audiencia perfecta para presenciar la caída perfecta de personas que confunden la amabilidad con la debilidad y la confianza con la estupidez. El hombre que había deseado mi muerte para resolver sus problemas había creado, en cambio, la solución perfecta para los míos. El caos en el comedor del restaurante fue inmediato y eléctrico. 31 personas que habían sido engañadas durante meses estallaron en conversaciones superpuestas, sus voces mezclándose con las protestas de Joshua y los sollozos de Chelsea mientras las esposas se cerraban en su lugar.
La detective Santos mantuvo una calma profesional mientras les leía sus derechos. Pero pude ver la satisfacción en sus ojos mientras arrestaba a 2 personas que habían cometido el error de subestimar a su víctima. «Esto es un error», gritó Joshua por encima del estruendo, su voz quebrada por la desesperación. «Está mentalmente inestable. La cirugía afectó su cerebro. Nada de esto es real». Tom, de su oficina, se levantó lentamente, su rostro pálido por la comprensión. «Nos dijiste que se estaba muriendo, Josh. Organizamos una cadena de comidas. Recolectamos dinero para tu familia. Estaba enferma. Las complicaciones eran reales. Pero las complicaciones eran una mentira», dije en voz baja, y la habitación volvió a quedar en silencio. «El doctor Martínez puede confirmar que mi cirugía fue rutinaria. Sin complicaciones, sin anestesia prolongada, sin problemas de memoria. Todo lo que les dijeron a estas personas fue fabricado para encubrir sus crímenes». La detective Santos terminó con los arrestos y se dirigió a la multitud atónita. «Señoras y señores, vamos a necesitar declaraciones de cualquiera que haya recibido información falsa sobre la condición médica, la situación financiera o las circunstancias familiares de la señora Martínez. El detective Rodríguez coordinará con ustedes para programarlas». Mientras se llevaban a Joshua y Chelsea, la habitación bullía de conversaciones de asombro. Observé a Megan hundirse en su silla, su rostro ceniciento al darse cuenta de que su cruel comentario en el hospital había sido el último clavo en su ataúd. Varios vecinos se me acercaron con expresiones de disculpa. «Deberíamos haber sabido que algo andaba mal», dijo Margaret. «Joshua seguía diciendo que estabas demasiado enferma para recibir visitas, pero podíamos verte trabajando en tu jardín solo unos días antes de la cirugía. No se culpen. Es muy bueno manipulando». Sarah Chen apareció a mi lado, habiendo presenciado toda la confrontación desde el fondo de la habitación. El momento fue perfecto. Por la mañana, todos los activos estarán protegidos, y no podrán acceder a una sola cuenta o documento. Tenía razón. Mientras Joshua y Chelsea se sentaban en celdas de detención tratando de procesar su nueva realidad, una máquina legal coordinada estaba desmantelando su acceso a todo lo que habían robado o planeado robar. Sarah había preparado medidas cautelares congelando todas las cuentas conjuntas, órdenes judiciales de emergencia protegiendo la casa de mi abuela de más gravámenes y notificaciones de cese y desistimiento impidiendo cualquier uso adicional de mi crédito o identidad. A la mañana siguiente llegó una llamada telefónica que lo cambió todo sobre el alcance del caso. «Señora Martínez, soy la agente Patricia Flores del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros del FBI. Hemos estado monitoreando su caso a través de las fuerzas del orden locales, y nos gustaría discutir cargos federales contra su esposo». Cargos federales. Lo que pensé que era una traición personal aparentemente había llamado la atención de investigadores que rastreaban patrones mucho más grandes de abuso financiero. «Agente Flores, no estoy segura de entender. Esto parece un asunto local. El enfoque sistemático de su esposo hacia el robo de identidad y el abuso financiero mientras usted estaba médicamente vulnerable encaja en un perfil que hemos estado construyendo. Creemos que puede haber aprendido estas técnicas de otros, posiblemente como parte de una red más grande que se dirige a mujeres casadas durante una crisis médica». Las implicaciones eran asombrosas. Los crímenes de Joshua no eran solo avaricia espontánea. Podrían ser parte de un esquema organizado que había victimizado a otras mujeres que no habían sido tan afortunadas o profesionalmente equipadas para defenderse. La agente Flores organizó una reunión conmigo esa tarde, trayendo archivos que me helaron la sangre. Fotos de otras mujeres, otros documentos falsificados, otros casos donde los maridos habían destruido sistemáticamente la seguridad financiera de sus esposas, durante periodos vulnerables. «Hemos identificado al menos 12 casos similares solo en Arizona en los últimos 3 años», explicó. «La metodología es casi idéntica. Falsificar firmas durante procedimientos médicos, alegar problemas de memoria por la anestesia, aislar gradualmente a la víctima del control financiero». ¿Está diciendo que a Joshua lo entrenaron para hacer esto? Estamos investigando las conexiones entre su esposo y otros perpetradores. Los registros telefónicos muestran un contacto regular con hombres que han sido condenados por crímenes similares. Creemos que puede haber una red informal que comparte técnicas y potencialmente coordina los tiempos. Esta revelación transformó mi caso de una venganza personal en algo mucho más grande.
No solo buscaba justicia para mí. Potencialmente estaba ayudando a exponer una red criminal que había destruido a otras familias. Mientras tanto, el verdadero carácter de Chelsea estaba surgiendo bajo la presión legal. A las 48 horas de su arresto, había contratado a su propio abogado y estaba tratando activamente de distanciarse de los crímenes de Joshua. A mi cliente se le hizo creer que la señora Martínez estaba terminalmente enferma, anunció su abogado durante una conferencia de prensa. A la señorita Rodríguez se le dijo que estaba ayudando a un viudo afligido a prepararse para el inevitable fallecimiento de su esposa. No tenía conocimiento de ningún delito financiero. La audacia era impresionante. Chelsea, que había estado viviendo en mi casa y usando las joyas de mi abuela, afirmaba haber sido engañada sobre mi estado de salud. La misma mujer que discutió mi póliza de seguro de vida en mi presencia supuestamente inconsciente ahora se presentaba como una víctima inocente de la manipulación de Joshua. Pero su estrategia de abandono fracasó espectacularmente cuando los fiscales le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra Joshua. Las grabaciones que había hecho durante mi inconsciencia consciente demostraron que había sido una participante activa en la discusión de mis activos y mi posible muerte, no una espectadora inocente engañada sobre mi condición. Los intentos de control de daños de Megan fueron igualmente desesperados e ineficaces. Contrató a un abogado y comenzó a afirmar que su comentario en el hospital había sido sacado de contexto y que había estado bromeando sobre que mi muerte resolvería sus problemas. Pero Rebecca había presenciado toda la conversación y estaba preparada para testificar sobre la forma insensible y calculadora en que discutieron mi posible fallecimiento como una solución conveniente. La señora Martínez no estaba bromeando, le dijo Rebecca al fiscal durante su deposición. Estaba elaborando una estrategia. Toda la conversación fue sobre el momento oportuno, sobre cómo las complicaciones médicas proporcionarían una tapadera para sus planes. 6 semanas después de la revelación en la cena, Joshua enfrentaba cargos federales por robo de identidad, fraude bancario, fraude electrónico y conspiración. Los cargos locales incluían falsificación, abuso de ancianos e intento de robo de propiedad. Las penas combinadas podrían resultar en décadas en una prisión federal. La evidencia en su contra era abrumadora: conversaciones grabadas, transacciones financieras documentadas, testimonio de testigos del personal del hospital y ahora una investigación federal sobre sus conexiones con otros criminales similares. Su abogado defensor ya estaba insinuando negociaciones de culpabilidad. El caso de su esposo se ha convertido en lo que llamamos una acusación que acaba con una carrera, explicó la agente Flores. La evidencia es tan completa que luchar contra los cargos sería un suicidio profesional para cualquier abogado defensor. Mientras me sentaba en la oficina de Sarah Chen revisando la montaña de documentos legales que protegerían mi futuro y asegurarían la condena de Joshua, me di cuenta de que su traición sistemática había creado en realidad el rastro de evidencia perfecto para su propia destrucción. Su enfoque metódico para robar mi vida había proporcionado evidencia metódica de cada crimen que había cometido. El hombre que había planeado mi muerte como una solución conveniente a sus fallas morales había diseñado, en cambio, las consecuencias legales más exhaustivas y devastadoras imaginables para él y para todos los que lo ayudaron. La justicia no solo se estaba sirviendo. Se estaba sirviendo con la misma precisión calculadora que él había usado para planear mi destrucción. Excepto que ahora yo era quien controlaba el resultado. La primera vez que volví a entrar en la casa de mi abuela después del arresto de Joshua, me quedé en la puerta durante casi 10 minutos antes de poder obligarme a cruzar el umbral. David esperó pacientemente a mi lado, entendiendo sin explicación que este momento requería un coraje que no estaba segura de poseer. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja. «No hay prisa». Pero si había prisa, una necesidad urgente de reclamar el espacio que había sido violado por personas que habían visto mi posible muerte como una solución conveniente a su codicia. Entré y de inmediato noté la sutil incorrección que impregnaba cada habitación. La disposición de los muebles era diferente, los cuadros habían sido movidos y había un olor persistente que no pertenecía, el perfume de Chelsea mezclado con productos de limpieza desconocidos. En el dormitorio principal, descubrí pruebas que me hicieron temblar las manos. El colchón era nuevo, todavía con etiquetas que mostraban una fecha de compra de hacía 3 semanas. Habían reemplazado la estructura de la cama antigua de mi abuela con algo moderno y barato. Sus edredones hechos a mano habían desaparecido, probablemente vendidos o tirados para hacer espacio a las preferencias de Chelsea.
Pero mientras buscaba entre lo que quedaba de mis pertenencias, hice descubrimientos que revelaron el verdadero alcance de su robo. En una caja de zapatos escondida detrás de abrigos de invierno, encontré recibos de casas de empeño y joyerías. Joshua había estado vendiendo sistemáticamente la colección de joyas de mi abuela, piezas que habían estado en nuestra familia por generaciones, incluido el broche de camafeo de su madre y el collar de perlas que mi abuelo le había regalado para su 25º aniversario. Este recibo es del mes pasado, le dije a David, sosteniendo un trozo de papel. Vendió el anillo de bodas de mi bisabuela por $300. Estaba tasado en más de $2.000. Podemos recuperar algunas de estas piezas a través del proceso de restitución, me aseguró David. Las casas de empeño están obligadas a retener los artículos durante periodos específicos, y con la documentación del robo, podemos obligarlos a devolver las reliquias familiares. La cocina reveló pruebas más dolorosas de su vida doméstica. Libros de preparación para el bebé apilados en la encimera, vitaminas prenatales en el botiquín y un refrigerador cubierto de ecografías y recordatorios de citas. Habían estado construyendo su futura familia en la casa que mi abuela me había dejado, usando muebles que ella había ahorrado durante décadas para comprar y planeando criar a su hijo en habitaciones donde mi familia había creado recuerdos que abarcaban 3 generaciones. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando abrí el baúl de cedro de mi abuela en la habitación de invitados. Estaba vacío, excepto por una sola nota con la letra de Joshua, ropa de cama antigua vendida por $100. Ropa de bebé antigua $200. Álbumes de fotos basura. Basura. Habían tirado fotografías familiares irreemplazables, incluidas fotos de mis bisabuelos que habían inmigrado de México sin nada más que esperanza y determinación. Décadas de recuerdos cuidadosamente conservados desaparecidos porque Chelsea necesitaba espacio para sus propias pertenencias. Me senté en el suelo junto al baúl de cedro vacío y lloré por primera vez desde que descubrí su traición. No lágrimas de autocompasión o desamor por la infidelidad de Joshua, sino de duelo por la irreemplazable historia familiar que había sido descuidadamente destruida por personas que solo veían valor en la ganancia financiera inmediata. David me encontró allí 20 minutos después. Me dio pañuelos sin hacer comentarios y comenzó a ayudarme a catalogar todo lo que había sido robado, vendido o destruido. Su enfoque metódico me recordó que esto no era solo una pérdida personal. Era evidencia en un caso criminal en curso que aseguraría que Joshua pagara por cada una de las violaciones que había cometido. Lo importante es que sobreviviste, dijo mientras documentábamos los espacios vacíos donde antes se exhibían las reliquias familiares. Todo lo demás puede ser reemplazado, recuperado o reconstruido. Volver al trabajo resultó más desafiante de lo que había anticipado. Mis colegas en la compañía de seguros habían recibido información contradictoria sobre mi crisis de salud de la campaña de engaño cuidadosamente orquestada por Joshua. Algunos creían que había estado terminalmente enferma. Otros pensaban que había sufrido un colapso mental. Y a unos pocos les habían dicho que estaba lidiando con problemas financieros familiares que afectaban mi estabilidad y juicio. Mi supervisora, Jennifer, me llamó a su oficina durante mi primera semana de regreso. Necesitamos discutir las inconsistencias en la información que recibimos sobre tu baja médica, dijo, su expresión preocupada pero profesional. Tu esposo nos contactó varias veces con actualizaciones sobre tu condición, pero los detalles cambiaron significativamente entre llamadas. ¿Qué te dijo exactamente? Jennifer consultó sus notas. Inicialmente, dijo que tenías complicaciones de una cirugía de rutina y que estarías fuera una semana. Luego llamó diciendo que estabas en la unidad de cuidados intensivos con problemas que amenazaban tu vida y que podrías no volver a trabajar. Una semana después, afirmó que estabas estable pero que sufrías pérdida de memoria y problemas cognitivos que podrían afectar tu capacidad para manejar casos complejos. Cada mentira había sido calculada para manejar diferentes aspectos de su plan. Las complicaciones que amenazaban la vida justificaban su necesidad de apoyo emocional de los compañeros de trabajo. Los problemas cognitivos proporcionaban una coartada para cualquier documento financiero que yo pudiera cuestionar más tarde. El cronograma extendido le dio más oportunidad de cometer fraude mientras yo estaba supuestamente incapacitada. Tengo registros médicos que prueban que ninguna de esas complicaciones ocurrió, le dije a Jennifer. Mi cirugía fue de rutina, mi recuperación fue normal y nunca estuve en la unidad de cuidados intensivos. Mi esposo estaba llevando a cabo un elaborado esquema de fraude que requería explicar mi ausencia de las
Actividades normales. La expresión de Jennifer cambió de preocupación a asombro mientras le explicaba los hechos básicos del caso. Cuando terminé, ella negaba con la cabeza con incredulidad. Documentaste todo esto mientras pretendías estar inconsciente. Eso es un trabajo de investigación que va más allá de cualquier cosa que hacemos aquí. La noticia de mi caso se extendió rápidamente por la oficina, y en lugar de la simpatía o la sospecha que esperaba, me encontré recibiendo respeto y reconocimiento de colegas que estaban impresionados por mi enfoque metódico para la recopilación de pruebas. Los socios principales comenzaron a consultarme sobre casos complejos de fraude, particularmente aquellos que involucraban abuso financiero de adultos vulnerables. Tu experiencia te da una perspectiva que la mayoría de los investigadores no tienen, explicó Robert Chin, el esposo de Sarah y especialista en fraudes en nuestra compañía. Entiendes la perspectiva de la víctima mientras mantienes la objetividad profesional sobre la metodología criminal. En 3 meses, me habían ascendido a investigadora principal de fraudes con un enfoque en delitos financieros domésticos. Mi salario aumentó sustancialmente. Mi reputación profesional era más fuerte que nunca, y me invitaron a hablar en conferencias de la industria sobre la detección y prevención del abuso financiero conyugal. El acuerdo legal por los crímenes de Joshua superó mis expectativas. La restitución incluía no solo los $80,000 que había robado, sino también daños adicionales por angustia emocional, el costo de recuperar la propiedad robada y multas por violar las leyes de protección al consumidor. Combinado con la recuperación de activos que había escondido y los pagos del seguro por fraude comprobado, me encontré en la posición financiera más sólida de mi vida adulta. Más importante aún, ahora entendía exactamente dónde se encontraba cada dólar de mi dinero, cómo funcionaba cada cuenta y qué protecciones legales existían para prevenir futuros abusos. La educación financiera que había adquirido al investigar mi propio caso me había transformado de alguien que confiaba ciegamente en alguien que verificaba todo. Pero la parte más valiosa de mi recuperación llegó al trabajar con la doctora Elena Rodríguez, una terapeuta que se especializaba en traición, trauma y abuso financiero. Nuestras sesiones me ayudaron a entender que el engaño sistemático de Joshua no era un reflejo de mi valor como esposa o de mi juicio como persona. Los abusadores financieros sofisticados se dirigen a mujeres que son confiables, exitosas y financieramente estables, explicó la doctora Rodríguez. Tu confianza no fue una debilidad. Fue la cualidad misma que te convirtió en un objetivo atractivo para alguien que se especializaba en explotar a las buenas personas. Aprender a confiar de nuevo en mis instintos requirió práctica y paciencia. La amistad de David me proporcionó un espacio seguro para volver a desarrollar la confianza en mi capacidad para juzgar el carácter y reconocer la amabilidad genuina. Su honestidad constante, su respeto por mi independencia y su total falta de interés en mi situación financiera demostraron que todavía existían personas dignas de confianza. La recuperación no se trata de volverse sospechosa de todo el mundo, me enseñó la doctora Rodríguez. Se trata de desarrollar el discernimiento, la capacidad de distinguir entre las personas que merecen confianza y las personas que la explotan. Mientras me sentaba en la sala de estar restaurada de mi abuela 6 meses después del arresto de Joshua, rodeada de reliquias familiares recuperadas y nuevos recuerdos que estaba creando, me di cuenta de que su traición había sido, en última instancia, lo que me había liberado de un matrimonio construido sobre mentiras y me había dado la oportunidad de descubrir fortalezas que nunca supe que poseía. La mujer que había yacido inconsciente y vulnerable en esa cama de hospital había renacido como alguien que nunca más permitiría que nadie confundiera su amabilidad con la debilidad o su confianza con la estupidez. La mañana de la audiencia de sentencia de Joshua llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que hacía que todo se sintiera más nítido, más definido. Me vestí cuidadosamente con el traje azul marino de mi abuela, el que ella usaba en ocasiones importantes, ajustado para que me quedara perfecto. Me pareció apropiado tener su fuerza conmigo mientras presenciaba el capítulo final del ajuste de cuentas legal de Joshua. David se ofreció a acompañarme, pero esto era algo que necesitaba hacer sola. Mientras subía las escaleras del juzgado, vi una figura familiar encorvada en un banco cerca de la entrada. Joshua estaba sentado con los hombros encorvados, vistiendo un traje que le quedaba mal y que colgaba suelto sobre su cuerpo disminuido. 6 meses en la cárcel del condado esperando la sentencia lo habían transformado del hombre seguro de sí mismo que había deseado mi muerte en alguien que parecía derrotado por consecuencias que nunca había imaginado enfrentar. Levantó la vista cuando me acerqué, y vi un destello de reconocimiento en sus rasgos. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Estudié al hombre con el que había estado casada durante 8 años, buscando algún rastro de la persona que una vez había amado. Lo que vi en su lugar fue a alguien que había apostado todo a mi destrucción y había perdido por completo. «Te ves bien», dijo finalmente, su voz ronca por meses de estrés legal. «Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años, de hecho». Joshua se movió incómodo en el banco, mirando hacia la entrada del juzgado donde probablemente lo esperaba su abogado de oficio. «Sé que probablemente no puedas perdonarme», comenzó, sus palabras saliendo deprisa. «Pero necesito que sepas que nunca quise que llegara tan lejos. El embarazo no fue planeado, y cuando Chelsea me contó lo del bebé, entré en pánico. Tomé decisiones terribles, pero nunca quise hacerte daño. La disculpa fue todo lo que esperaba, egoísta, incompleta y más centrada en su estado emocional que en el daño que había infligido». Dejé que terminara antes de responder. Escuché cada palabra que dijiste mientras estaba inconsciente. Cada una de las palabras. Su rostro se arrugó cuando el peso total de esa declaración lo golpeó. Las conversaciones en el hospital donde discutió los pagos de mi seguro de vida. La forma casual en que había planeado dividir mis activos. El cálculo cruel detrás de cada mentira que dijo sobre mi salud. Se estaba dando cuenta de que yo había estado consciente durante todo ese tiempo. «Escuchaste», susurró. «A tu madre deseando mi muerte para resolver sus problemas. A Chelsea discutiendo cómo las joyas de mi abuela se veían mejor en ella que en mí. Tus llamadas telefónicas sobre firmas falsificadas y pérdida de memoria que me harían más fácil de manipular. Todo». Joshua se cubrió el rostro con las manos, y sentí algo que no esperaba. No satisfacción, no ira, sino una extraña especie de paz. El hombre que había planeado sistemáticamente mi destrucción finalmente estaba entendiendo el alcance de lo que su crueldad le había costado. «El bebé», dijo de repente, levantando la vista con ojos desesperados. «Emma Grace es hermosa. Tiene los ojos de tu abuela». La audacia de nombrar a su hija como mi abuela mientras robaba todo lo que ella me había dejado era impresionante, pero me di cuenta de que ya no tenía el poder de herirme. «¿Cómo se las arregla Chelsea?», pregunté, genuinamente curiosa por la joven que había estado tan segura de reemplazarme. «Está luchando. Vive con sus padres, trabaja en un restaurante y limpia oficinas por la noche. La bebé tiene cólicos, llora constantemente. Sus padres ayudan, pero no están contentos con la situación». El cuento de hadas de Chelsea había chocado con la realidad. La joven con derechos que había usado mi ropa y dormido en mi cama estaba descubriendo que la maternidad soltera mientras mantenía a un delincuente convicto no era la aventura romántica que había imaginado. «¿No te visita?». Joshua negó con la cabeza, la vergüenza tiñendo sus rasgos. No puede permitirse el tiempo libre del trabajo, y sus padres le prohibieron traer a Emma a la cárcel. Dijeron que no dejarán que su nieta se exponga a este ambiente. «¿Y tu madre?». «Mamá ha estado». Hizo una pausa, luchando con las palabras. Tuvo que dejar su iglesia. La gente hablaba, decía cosas terribles sobre que ella deseara que estuvieras muerta. Sus amigas ya no le hablan. Se mudó a Phoenix para vivir con mi tía, pero incluso las reuniones familiares son incómodas ahora. El cruel susurro de Megan había destruido más que solo su relación conmigo. La había convertido en una paria en la comunidad donde había vivido durante 40 años. La mujer que había pensado que mi muerte resolvería sus problemas había creado problemas que la seguirían por el resto de su vida. Un alguacil apareció en la entrada del juzgado y llamó el nombre de Joshua. Su audiencia de sentencia estaba a punto de comenzar. «¿Estarás allí?», y preguntó mientras se levantaba, ajustándose la chaqueta que ya no le quedaba bien. «Sí. Tengo que presentar mi testimonio de impacto de la víctima». Él asintió, aceptando esto como parte de las consecuencias que se había ganado. Mientras caminaba hacia la entrada del juzgado, sentí que el peso de 8 años de matrimonio finalmente se levantaba de mis hombros. El hombre que desaparecía por esas puertas era un extraño que había llevado el rostro de Joshua mientras planeaba sistemáticamente mi destrucción. Dentro de la sala del tribunal, tomé asiento en la primera fila y observé cómo el proceso legal que había consumido meses de mi vida llegaba a su conclusión. El fiscal describió los cargos: robo de identidad, fraude bancario, falsificación, abuso de ancianos, conspiración.
Cada cargo representaba una elección deliberada que Joshua había hecho para priorizar sus propios deseos sobre mi seguridad y mi estabilidad financiera. Cuando me llamaron para dar mi declaración de impacto de la víctima, me puse de pie y me enfrenté al juez con la misma confianza que desarrollé durante 8 años investigando fraudes de seguros. Su señoría, el acusado no solo robó dinero o falsificó firmas. Planeó sistemáticamente borrar mi existencia, robar el legado de mi familia y construir su nueva vida sobre los cimientos de mi destrucción. Mientras yo yacía inconsciente después de la cirugía, trajo a su novia embarazada a mi habitación del hospital y discutió mi posible muerte como una solución conveniente a sus fallas morales. Hablé durante 10 minutos, detallando no solo los delitos financieros, sino también la manipulación emocional, las mentiras contadas a amigos y familiares, y la forma calculada en que había usado mi confianza y vulnerabilidad en mi contra. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de los sollozos silenciosos de Joshua. La jueza Patricia Martínez, sin parentesco con Joshua a pesar del apellido compartido, dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes: 8 años en una prisión federal, restitución total de todos los fondos robados más daños y perjuicios, y 5 años de libertad condicional supervisada al ser liberado. Cumpliría su condena en una instalación federal a 3 horas de distancia, asegurando que las visitas de Chelsea serían costosas y difíciles, incluso si decidía mantener su relación. Mientras el alguacil se llevaba a Joshua esposado, sentí una sensación de plenitud que no esperaba. El hombre que había planeado mi muerte como una solución a sus problemas había diseñado, en cambio, la completa destrucción de su propia vida y futuro. Al salir de ese juzgado, me di cuenta de que la traición de Joshua había sido el catalizador de los descubrimientos más importantes de mi vida adulta. Había aprendido que era más fuerte, más inteligente y más resiliente de lo que jamás había imaginado. La casa de mi abuela era verdaderamente mía de nuevo. Mi futuro financiero estaba seguro, y tenía una clara comprensión de mi propio valor que nadie podría manipular o destruir. La mujer que había yacido inconsciente en esa cama de hospital, escuchando a la gente discutir su muerte como una solución conveniente, se había transformado en alguien que nunca más permitiría que nadie confundiera su amabilidad con la debilidad o su confianza con la estupidez. Se había hecho justicia, pero más importante aún, se me había brindado la oportunidad de reconstruir mi vida sobre una base de verdad, fuerza y respeto propio que me protegería para cualquier desafío que se presentara en el futuro. Si esta historia de justicia perfecta te cautivó, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando ella reveló: escuché cada palabra que dijiste mientras estaba inconsciente. La cara que debió poner Joshua no tuvo precio. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias increíbles de mujeres que se defienden. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.